Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andan chicos? Bueno, si ahí se ve un poquito más. Sí. Bueno, ahí me pusieron en el chat a ver si iba a terminar la parte de derivada direccional que no había terminado, que es un solo teoremita. En realidad pensé que se los había dado la profe de la práctica, por eso lo iba a saltear, pero si me lo piden es porque la profe no lo dio, así que no hay problema, terminamos esa partecita y luego entramos en la parte de extremos. En cuanto a los parciales, creo que los parciales ya estaban habilitados para que los vean, ¿no? ¿Vieron los exámenes? No. Buen día, profe. Hay una zona ahí en parciales en Petco, pero detrás y no hay nada. No sé si los ocultaron de vuelta o algo así. Ah, porque, bueno, ahora ya le escribo a Mabel, ya aguántenme un segundito, porque estaban corregidos ayer a la tarde y yo le entendí a ella que los habilitaba ahí en el momento para que ustedes pudieran entrar y mirar los exámenes. Obviamente igual se va a poner en algún momento una fecha para que ustedes puedan consultar todas las dudas que tengan y consultar todas las dudas que tengan y además ver si por ahí hay algo que está mal corregido, poder revisar eso. El examen era, creo que uno de los exámenes más accesibles desde que yo estoy en la materia. Hay chicos que lamentablemente, bueno, no juegan limpio porque hasta los paréntesis se han copiado. Pero bueno, después eso igual les va a jugar en contra en el final, ¿no? No llegamos a nada con eso. Bien, esperen un cachitito, chicos, que ya escribo. A ver.
tarde pongo visible todo a las 8, a ver. Hola, Mabel, ¿cómo andas? Te hago una consultita. ¿Quedó visible el tema de los exámenes o hubo algún problema? Porque los chicos me dicen que no lo pueden ver. O no sé, bueno, ¿me avisás, gordita, a ver qué pasó? Bueno, listo con eso. Ahora veremos qué me contesta Mabel. Vamos al teorema, al último teorema de derivada direccional. Nos dice que siempre que tengamos una función diferenciable, ¿por qué diferenciable? Porque el hecho de que la función sea diferenciable por el teorema que habíamos visto anterior, este teorema de la forma alternativa, nos dice que si una función es diferenciable, la derivada direccional se calcula de esta manera, en la dirección del vector u. Entonces lo que nos está diciendo es que la derivada direccional existe en toda dirección. Nos garantiza ese teorema que si la función es diferenciable, entonces la derivada direccional va a existir en toda dirección. Y a su vez ese teorema se podría leer en el sentido contrario, ¿no? El contrarrecíproco. Si la derivada direccional no existe en alguna dirección, si niego la tesis, entonces significa que la función no será diferenciable. Por ahí eso es importante que lo tengan en cuenta, porque el teorema lo dice, pero de manera implícita, no está escrito. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que si la función es diferenciable, seguro existe derivada direccional en toda dirección y se calcula de esta manera. Y si hubiese alguna dirección en la cual la derivada direccional no exista, entonces la función no será diferenciable. Entonces, ahora nosotros tenemos otra alternativa para mirar la diferenciabilidad, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos ahora? Tenemos tengo un virus en la máquina, todo el tiempo está molestando. Aguántenme un cachitito. No me deja compartir pantalla, a ver. Espera un cachito, chicos. Ahí. Entonces, nosotros, le decía, para mirar la diferenciabilidad, ¿no? Nosotros sabemos que si la función f llega a ser, se ve la pantalla, ¿no? La pizarra. Sí, profe, se ve. Sí. Bien, entonces nosotros teníamos que si la función es diferenciable, entonces la función va a ser continua. Estoy pensando en un punto, ¿no? Va a ser continua en un punto P, en un punto P que estemos hablando. Por lo tanto, si no es continua la f en el punto, entonces la función no será diferenciable. Y también tenemos que si la función llega a ser diferenciable, entonces existe la derivada direccional de la función, siempre pensando en el punto, ¿no? En un punto P, en la dirección del versor U. Para todo el
dispersor U, supongamos en R2, siempre que la norma de U sea 1. Entonces, de acá, si nosotros negamos, como acá nos está diciendo que existe para todo vector U la derivada direccional, entonces al negar sería que si no existe, o sea, si existe una dirección U tal que no exista la derivada direccional, tal que no exista la derivada de f en el punto P y en la dirección de U, entonces f no es diferenciable en P. Entonces ahora, si ustedes volvieran al práctico de diferenciabilidad, tendrían otra alternativa para poder mirar la diferenciabilidad. No solo la diferenciabilidad por la condición suficiente, o la diferenciabilidad por definición, o la diferenciabilidad analizando la continuidad, sino también la diferenciabilidad mirando las derivadas direccionales. Y además de eso, ya que estamos, recalcar también que el hecho de que sea diferenciable, nosotros habíamos dicho que significaba en forma geométrica que la superficie en el punto donde es diferenciable sea suave, es decir, que admita plano tangente. Y si admite plano tangente, ese plano tangente de última es la unión de todas las rectas tangentes o de las rectas tangentes en todas las direcciones de ese haz de rectas que forman el plano. Entonces, si alguna de esas rectas no existiese, o sea, estarías diciendo que la derivada no existe en alguna dirección, es imposible armar ese plano tangente porque habría al menos una dirección en la cual no hay recta tangente. Entonces, es importante tener en cuenta que este teorema por ahí nos está diciendo más de lo que uno lee, ¿sí? Lo que uno lee es, bueno, si la función es diferenciable, la derivada direccional es tal. Bueno, pero si te está diciendo cómo calcular la derivada direccional, te está diciendo que existe la derivada direccional en toda dirección. Y además de eso, nos está diciendo de que si no existe en alguna dirección, entonces si no se cumple la tesis, no se cumplirá la hipótesis, y la hipótesis es que la función sea diferenciable en ese punto P. Entonces acá, este teorema, que es el teorema que me faltaba dar, tiene como hipótesis que la función sea diferenciable. El hecho de pedirnos que la función sea diferenciable es justamente para eso, ¿no? Para asegurar la existencia de la derivada direccional. Ahora escucho, Cachi, aguantame que estoy en clases. Entonces, el hecho de que sea diferenciable nos garantiza la existencia de la derivada direccional. Y nos está diciendo que si el gradiente de la función llega a ser 0, la derivada direccional nos va a dar 0 en toda dirección. Y está bien, porque eso se desprende de la forma alternativa. Observen que la forma alternativa nos dice que la derivada direccional se calcula como el gradiente por U. Por lo tanto, si el gradiente en el punto llega a ser 0, entonces este producto escalar de vectores me va a dar el vector, me va a dar 0, y por lo tanto la derivada direccional valdrá 0 en toda dirección. Por ejemplo, el caso de un paraboloide en el vértice del paraboloide. Además, tanto la conclusión B como la conclusión C, que se desprenden de ese teorema, nos está diciendo que la dirección de máximo crecimiento de la función es la dirección del gradiente y nos dice que vale la norma del gradiente. Entonces, ¿qué nos dice ahí? O sea, cuando uno mira, supongamos que nosotros estamos en una montaña y estás parado en un determinado punto de la montaña, entonces uno pretende mirar, en caso de querer seguir subiendo,
por qué lado es más empinada o por qué lado es más chata para poder subir. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo en qué dirección la derivada direccional es máxima. O sea, en qué dirección tenés la mayor pendiente. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nos dice que la dirección de máximo crecimiento, o sea, cuando crece más rápido la función, se da en la dirección del gradiente y está escrito así. El vector u es el gradiente sobre la norma. ¿Por qué pone el gradiente sobre la norma? Para asegurarse que sea un vector de norma 1. Pero ese vector de norma 1 obviamente tiene la dirección del gradiente, por eso nos dicen la dirección del gradiente. Y esa demostración está acá abajo, ¿sí? Y la dirección de máximo de crecimiento, o sea, por donde va a bajar más rápido, sería la dirección opuesta al gradiente, ¿sí? Y vale menos la norma del gradiente. Y la demostración es una demostración sencilla. Observen que si la derivada direccional se puede calcular por la forma alternativa de esta manera, por ser diferenciable la función, eso está garantizado que se va a poder calcular así, entonces el producto escalar de dos vectores se puede pensar como la norma de uno, por la norma del otro, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces, la norma de u va a valer 1 porque es un vector de norma 1, lo podemos tirar, y por lo tanto solo nos va a quedar la norma del gradiente por el coseno de phi, donde phi en este caso es el ángulo comprendido entre el vector gradiente y el vector u. Entonces, este numerito va a ser máximo cuando el coseno de phi valga 1. Entonces, ahí tenemos que phi es 1, es porque phi es 0 grado. Y si phi es 0 grado, significa que los vectores que estoy mirando son colineales y tienen además el mismo sentido. Entonces, por eso ahí demostramos que tiene la máxima derivada direccional. Y lo mismo para la mínima, cuando el coseno de phi valga menos 1. O sea, cuando phi sea 180 grados. Es decir, que van a tener el vector gradiente y el vector u deberían tener la misma dirección, pero estar en sentido opuesto. Y si esto vale 1, entonces la derivada direccional me da la norma del gradiente, y si esto vale menos 1, la derivada direccional me estaría dando menos la norma del gradiente. Bien, ¿alguna dudita? Vuelvo hacia atrás. Profe, Bueno, sí. yo la última clase me la perdí porque cuando teníamos que rendir álgebra y ahora estoy viendo lo de la dirección y eso, lo de la derivada direccional, es como lo que veníamos haciendo con las parciales, pero en vez de usar una dirección paralela al eje X o al Y, es elegir una dirección cualquiera o no. Tal cual, es esa la idea, lo que me estás diciendo. O sea, estás haciendo una derivada, que le voy a sacar el nombre de derivada parcial, porque parcial solo se llama cuando derivo en dirección al eje X o en dirección al eje Y, y se llama derivada direccional cuando uno deriva, pero la interpretación geométrica es la misma y el sentido es exactamente el mismo, cuando uno deriva en una dirección cualquiera. Si esa dirección llega a ser 0 grado, coincide con la f sub x. Si llega a ser pi sobre 2, coincide con la f sub y. Si llega a ser 180 grados, me da menos f sub Menos x. X y si es 270 menos Y o no. Exacto. Que Y esa después- relación yo la di en algún momento, está dada la relación entre las derivadas parciales y las derivadas direccionales. ¿Sí? Y ese Entonces ángulo ahí vendría a se ser- ve. ¿Sí? ¿Te escuchó? ese ángulo es como la inclinación que tiene con respecto a los ejes, digamos, ¿no? Exacto, el ángulo tita, acordate que cuando uno define derivada direccional, el ángulo tita de la derivada direccional es el ángulo que forma el vector u, que va a ser de norma 1, con respecto al semieje positivo de las x. ¿Estamos? Esperen un cachito que saco los perros. Va, afuera los dos. Van afuera. Gato. Bien. Listo con eso.
Si hay alguna dudita, aprovecho a sacarla y si no paso al otro tema. Profe, yo tengo una duda en la última hoja, cuando En la última explicaste, hoja, ahí voy. sí, Acá, sí. en lo del ángulo, o sea, el ángulo que utilizás sería el ángulo entre el gradiente y el vector U. Sí, pero o- ese ángulo, negrita, está puesto acá. ¿Pero por qué está puesto? Porque estoy pensando el producto de dos vectores, o sea, el producto escalar de U por B, se puede pensar como la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, cuando miro ese phi, es el ángulo comprendido, no es el tita, es el ángulo comprendido entre el vector gradiente y el vector que me da la dirección, que supuestamente no sé quién es un vector U cualquiera. ¿Está? No, y ese vector V que es tangente a la derivada parcial que nosotros, o sea, no derivada parcial, no, la derivada direccional que nosotros dijimos. No, tangente no. No, a ver, porque el vector U está en el plano, ¿sí? Y la recta tangente está en el espacio. Entonces no entiendo muy bien la relación que estás diciendo, por ahí en tu cabeza estás pensando bien y estás expresando mal, pero no entiendo qué relación estás haciendo. O sea, el vector U es el vector que me dice en qué dirección yo voy a derivar a una función. Estoy en R3, ¿sí? Tengo un punto del dominio de la función, tengo la superficie, y lo que quiero es, según una cierta dirección, por ejemplo esta, derivar a la función. Entonces, ¿qué se hace? Se arma el plano, con ese plano cortamos a la superficie, y en ese punto que estábamos trabajando, le encontramos la recta tangente en caso de existir, ¿sí? Y el vector U está acá, es el vector o el versor U, como lo quieran llamar, ¿no? Ah, ¿Se buenísimo, ahí entiende entendí, lo que gracias. digo? Sí, sí, sí. Entendí. Bien. Me confundí un poco con el vector U porque nosotros en álgebra para nunca le poníamos como dirección al plano, siempre era normal, pero ahí entendí lo que hicieron con el plano. Ah, pero lo que pasa, que te entiendo, vos estás hablando del vector normal o el vector que de alguna manera te determina el plano. Pero Claro, vos no, estás pensando acá arriba, estás pensando en el plano tangente. ¿Te entiendes? Estás pensando acá, meterle el plano, y entonces en ese punto tendrás el normal del plano. Bueno, pero yo claro, no sí. estoy hablando de ese vector, ¿sí? Yo estoy hablando del vector que me dice en qué dirección debería derivar, que es otra cosa. Claro, me había ¿Está? confundido con eso. Ahí entendí mejor, gracias. ¿Cómo? Profe, Ahí entendí mejor, me había confundido con eso, ¿no? Gracias. Bien. profe, Sí, perdón, entonces para hallar el ángulo es gradiente y el vector U, y en esa zona utilizo las normas y después aplico el arc tangente, o ¿cómo para sería? hallar qué ángulo, El ángulo tita que está explicado ahí en o el phi. el phi, el phi que No, el dice, phi no lo vas a usar nunca. El phi no no, lo ok, vas a usar ok. nunca. Pensá así. Así se calcula la derivada direccional. ¿Está? Entonces, lo que me está diciendo es que la derivada direccional es la norma de un vector U por un vector B, cualquiera. Entonces, eso se puede pensar como la norma de un vector por la norma del otro, por álgebra, ¿no? Por el coseno de phi, donde phi es el ángulo comprendido entre los vectores U y B. No tiene nada que ver este U que estoy pensando acá con el vector U que es el dirección, ¿sí? Acá se llama gradiente y se llama U que es vector dirección. Y lo que yo me estoy mirando es cuándo, este tiene norma 1, así que a este lo podemos sacar. Y después lo que me pregunto es cuándo esto es máximo y cuándo eso es mínimo. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Cuándo ese número será máximo y cuándo ese número será mínimo? Este número voy a lograr que sea máximo cuando valga 1.
Entonces me está diciendo que phi tiene que valer 0 grados. ¿Pero quién es phi? El ángulo entre el gradiente y el vector director. Entonces me está diciendo que el gradiente y el vector director, en este caso, tienen que ser colineales. Eso es lo que me está diciendo. Pero yo no necesito calcularlo para nada. Ah, o sea que te lo dan de dato, digamos. Tampoco te lo van a dar, no necesitas. Ah, No lo ok. necesitas para nada, lo estoy usando para demostrar que si el coseno de phi llega a valer 1, entonces este numerito se hace máximo, o sea, obtengo la máxima derivada direccional. ¿Y cuándo se da la máxima derivada direccional? Cuando el vector gradiente y el vector u sean colineales. O sea que el vector u tiene que ser una combinación lineal del gradiente, que es lo que dice acá. Una consulta. El vector U es unitario, ¿no? ¿Cómo? El vector U tiene que ser unitario, ¿no? Sí, el vector u es unitario. De hecho, siempre en derivada direccional, el vector u lo tomamos de norma 1 y acá está escrito así. Fíjate que te dice que es el gradiente sobre la norma del gradiente, o sea que te está garantizando que sea de norma 1. Profe, creo que hay compañeros esperando en la sala de espera, algo así estaban diciendo, para que te fijes. Bueno, ahora Gracias. miro yo. Bien, listo con eso. Entonces, no sé, ¿cuánto falta para que se corte? ¿Dónde me lo dice? Acá, 6 minutos. Bien, entonces podríamos cortar y volver a entrar directamente. Una pequeña duda sobre el ejemplo que está ahí abajo. Sí, ¿Por qué termina siendo opuesto y negativo? Tipo, ¿por qué se invierte en los números? ¿esto? No, el ejemplo final, el 1, 2. Ejemplo final. Ahí abajo, ¿Acá? eso. Bueno, pero acá, esto viene de un ejemplo que viene de arriba. Yo el ejemplo no lo di. ¿Está? Pero, a ver, ¿cuánto me daba el gradiente? Bien, vamos a hacer así. Si yo miro, o sea, no sé por qué te fuiste acá, no entiendo el razonamiento No, con sí, respecto a lo no, que estaba dando, porque esto es un ejemplo, pero yo lo voy a explicar ahora. ¿Por algo en particular te fuiste acá? Así puedo entender qué estás uniendo y puedo ayudarte. No, porque quería entender mejor el ejemplo, o sea, mejor el ejercicio del teorema. Bien, miremos así. Supongamos que, bueno, vos tenés una función y querés calcular la derivada direccional en el punto 1, 2. Entonces, al querer calcular la derivada direccional en el punto 1, 2 y usar la forma alternativa, como tu función es polinómica, ya sabés que esa función tiene derivadas parciales continuas y que por lo tanto va a ser diferenciable. Lo escribís, lo decís, y si es diferenciable, entonces vale, para calcular la derivada direccional, vale la forma alternativa. Entonces, si vale la forma alternativa, entonces uno lo puede plantear como el gradiente de la función multiplicado por el vector u, que acá está pensado como seno de tita, coseno de tita, donde tita es pi sobre 3. Y se calculó la derivada direccional en el punto 1, 2, en la dirección dada. Ahora, después de eso, además de eso, fíjate lo que nos dice. O sea, está en rojo justamente porque la idea era que ustedes elaboraran eso, ¿no? Como que queda siempre lo que está en rojo como ejercicio. ¿Para qué valor de tita se logra la mayor derivada direccional? Entonces, si yo quiero contestar esta pregunta, yo planteo la derivada direccional en el 1, 2 y lo planteo en dirección a un ángulo tita genérico. ¿Por qué genérico? Porque quiero ver cuál es el ángulo tita para el cual se logra la máxima derivada direccional. Y hago la forma alternativa, el gradiente de la función multiplicado por el vector u. Entonces, al hacer esa cuenta, me está quedando que esta es la derivada direccional.
pero esta es una función que depende de tita. Y yo quiero ver en qué dirección se logra que sea máxima. Bueno, pero esta función es una función h, de reales en reales. Entonces, si yo quisiera ver cuándo esta función es máxima, tendría que recurrir a análisis 1 y encontrar los puntos críticos de la función, utilizar el criterio de la primera o segunda derivada y ahí analizar cuáles son los máximos relativos o los mínimos relativos, comparar, sacar el máximo valor y el mínimo valor. O sea que tendría mucho trabajo por hacer si me lo planteara de esta manera. Entonces, ahora con el nuevo teorema, todo eso lo puedo evitar. Esa es la idea, lo puedo evitar. ¿Cómo lo puedo evitar? Sabiendo que por este teorema me está diciendo el inciso B dónde se obtiene la derivada direccional máxima, en la dirección del gradiente, y también me dice cuánto vale esa derivada direccional. Entonces, acá estoy planteando eso, la derivada direccional en el 1, 2 será máxima en la dirección del gradiente. El gradiente de la función en el 1, 2, recordad que está compuesto por la f sub x en el punto y la f sub y en el punto. Entonces voy a la función, calculo f sub x, que ya lo tenía, calculo f sub y y la evalúo en el punto. El punto es 1, 2. Por lo tanto, si reemplazo 1 acá, f sub x vale menos 2. Y si reemplazo 2 acá, la f sub y, va a valer menos 1. Entonces, ahí está puesto el menos 2 y el menos 1. Dividido la norma. Bueno, calculé la norma y me dio raíz de 5. Ahora, no entiendo por qué me decía que había puesto el menos del opuesto y eso sigo sin entender. No pasa nada, una conjunción mía. Bien, perfecto. Entonces, lo que hice acá fue mostrar este teorema que me evita muchísimo trabajo en el caso de la derivada direccional, de no recurrir a análisis 1, que en análisis 1 cuando uno tiene una función y le quiere encontrar los máximos y los mínimos, ¿qué hace? Hace justamente eso, ¿no? Agarra la función, va, busca la derivada, encuentra los puntos críticos, después aplica el criterio de la primera o la segunda derivada para saber si hay máximos o no, compara y encuentra el mayor valor y el menor valor de una cierta función. Esa función, en este caso, se llama derivada direccional porque está pensada en un tita cualquiera, y este teorema ya me dice de una en qué dirección logro, o sea, para qué valor de tita logro que la derivada direccional sea máxima. En lugar de hacer todo este cuenterío, con hacer este solo renglón, ya podría resolver el ejercicio. ¿Basta, Tom? ¿Estamos? Bien. Listo con eso. Vamos a salir, entramos en 5 minutitos y vemos el otro temita, ¿sí? 5 minutitos y vemos la parte de extremo.
Se ve la carpeta, profe. No se ve la el carpeta. ¿El Claro. apunte no? No, el apunte no. Bien. Aguanten un cachito entonces, a ver ahí. Ahí. Me debo haber olvidado de poner admitir. Vamos a silenciar a todos. Sí, admitir. Cerrar. Bien. Listo. Bueno, esta parte, en principio, los conceptos son los mismos que de análisis 1. El problema no está en análisis 2. Y vieron que yo siempre trato de arrancar los temas primero relacionando con los conceptos que ustedes ya vieron y de alguna manera queriendo también parchar algunas cuestiones que uno ya sabe que son problemáticas. Nosotros, hoy acá en el aula, hay 40 alumnos. Entonces, si yo preguntara a los 40 cómo hacen exactamente para determinar los extremos de una función, estoy seguro de que no sabemos exactamente cómo hacerlo y sí tenemos idea, y entonces eso no, obviamente, ese no sabemos exactamente hace que arrastremos el problema a esto de análisis 2. Porque saben que está el criterio de la primera derivada, saben que está el criterio de la segunda derivada, saben que está lo de punto crítico, saben que están los extremos relativos por un lado y los extremos absolutos por el otro, pero hoy, sin haber estudiado, es raro que alguien tenga todo bien hilado y pueda hacer un análisis de una función para encontrar extremos, que recién tocaba ese tema, ¿no? El tema de los extremos. Entonces, lo que yo sugiero acá es tener los conceptos claros. No se larguen a hacer ejercicio por hacer ejercicio. Tengo que tener los conceptos claros y de hecho vamos a poner a prueba, ¿sí? Y lo que me interesa es justamente que contesten mal, así que no se hagan drama por eso. Yo quisiera que me digan cuál es la definición de punto crítico que ustedes hoy tienen presente. Punto crítico, profe, ¿no era cuando la derivada no existía o se hacía cero? Bien. Pero ese punto pertenecía al dominio de la función. Bien. Claro, y ese era un posible punto crítico, porque para saber realmente si era posible un punto crítico teníamos que analizar si la función antes era creciente o decreciente y así. Bien. Hasta ahí tres cosas. Yo voy a tener en cuenta las tres cosas. Lo primero que me dijeron es que no exista la derivada. En un punto, ¿no? Llamémoslo x0. Que la derivada no exista. O bien que la derivada en el punto me dé 0. Entonces, ¿con eso alcanza para hacer punto crítico? No. Esto no. Significa ahí que la versión que tenemos o la definición, que es lo más importante en matemática, la definición la tenemos mal. Si la definición la tenés mal, entonces conceptualmente estás haciendo cosas que no corresponden y estás pensando las cosas de la manera que no corresponden. ¿Y dónde está el error? El error está en la segunda aclaración. Me dijeron que el punto tiene que estar en el dominio de la función. Ah, pero por esa pavadita está mal, y sí, porque esa pavadita hace esto. Por ejemplo, esta función acá tiene un punto crítico, porque la derivada no existe. En cambio, si esa misma función la agujereamos acá, la agujereamos, deja de ser punto crítico. Entonces, esa pavadita tiene mucho que ver. Acá estoy con la definición, estoy intentando recuperar la definición de punto crítico, ¿no? Y la tercera observación que agregaron es que no, que en realidad estos son los posibles puntos críticos. Que para ver si es un punto crítico o no, habría que usar el criterio de la primera derivada y ver si la derivada pasó de ser creciente a ser decreciente y demás. Bien, ahí hay otro error importante. Estos son los puntos críticos. Y los puntos críticos son los posibles
extremos relativos. Entonces, primero, hay que tener clara la definición de punto crítico. Segundo, no existe posible punto crítico, o es o no es punto crítico. Punto crítico son aquellos puntos donde la función es posible, es probable, no lo sé, que tenga un extremo relativo. Pero para eso tengo que tener clara la definición de extremo relativo. Y después encima tengo que saber, porque es probable, todavía no tengo la garantía, tengo que saber o tener herramientas que me dejen deducir si ese punto crítico, que es un posible extremo relativo, poder determinar si es extremo relativo o no, y encima determinar si es máximo o si es mínimo. Recién ahí viene el criterio de la primera y de la segunda derivada. Entonces, de lo poquito que hablamos, que es lo que yo les marcaba al inicio, ¿no? Primero, tener mal la definición de punto crítico es un clásico. Si tenés mal la definición de punto crítico, estamos pensando que este punto es un punto crítico cuando no lo es, y estamos pensando en que este punto, que sí es punto crítico, de acuerdo a lo que hablamos, le estamos diciendo que es probable que sea punto crítico. No, los puntos críticos o son o no son puntos críticos. Lo que sí va a pasar es que los puntos críticos pueden convertirse en extremos relativos o no, y esos extremos relativos pueden llegar a ser un máximo relativo o un mínimo relativo. Ahora, además de eso, de esto que estoy hablando, y esto lo estoy hablando para que dar un pantallazo general y ver dónde tenemos bache, además de eso, están no los extremos relativos, sino también están los extremos absolutos. Entonces, no es lo mismo extremos relativos que extremos absolutos, pero sí hay una relación acá, hay algo que los relaciona, pero no son las mismas cosas, son cosas diferentes hablar extremos relativos y extremos absolutos. Si yo no tengo bien la definición de punto crítico, no tengo bien la definición de extremo relativo y no tengo bien la definición de extremos absolutos, entonces no pretendas resolver ejercicio porque vas a resolver haciendo cuentas sin saber qué estás haciendo. Eso es fundamental, ¿sí? Tener la estructura primero y luego, una vez que uno tiene la estructura, entonces intentar resolver acorde a esa estructura. Si la estructura está mal, entonces la resolución va a estar mal, y si la estructura está bien, en todo caso la resolución se frenará, pero uno sabe dónde tiene que ir. Bien, hechas esas observaciones, entonces vamos a extremos. Entonces, en la primera parte tenemos la definición de qué llamamos extremos relativos y extremos absolutos de una función. Si nosotros pensamos gráficamente, tenemos infinidad de situaciones. Yo no puedo explicarlas a todas porque sería dar todo análisis 1 de vuelta. Entonces es importante que ustedes vayan de alguna manera, en la medida que yo voy hablando, consultando. Si ustedes no consultan, entonces es probable que vayan armándose una idea equivocada de lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Por los nombres, porque son muchos puntos críticos por un lado, extremos relativos, extremos absolutos, además criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada, que acá criterio de la primera y la segunda derivada, cuidado, porque acá existen las derivadas parciales. Entonces, hay que ver cómo se transforma todo eso para funciones de dos variables. ¿Qué significa que una función tenga un máximo local? Una función va a tener un máximo local o un máximo relativo cuando vos estés pensando en tener una función y tener un punto. Llamémoslo este punto, x0. En ese punto, la función va a tener un máximo local cuando vos tomes un entorno y la imagen de ese punto
sea la imagen más grande para todos los X en el entorno. Por eso es que se llama relativo, porque es relativo al entorno. Una vez que vos tomaste un entorno más grande y esa imagen dejó de ser, quizás, no lo sé, la imagen más grande. Entonces, cuando uno habla de máximo local, es justamente local, es porque hay un entornito alrededor del punto y la imagen en ese punto es la más grande, pero dentro de este entorno. Si vos te salís del entorno, qué sé yo, lo que puede pasar, no me importa. Entonces uno podría dibujar tranquilamente, por ejemplo, esta función, ¿no? Y ver que acá, la función ahí puede tomar un entornito y ser esa la imagen más grande para todos los X en el entorno. Pero si te saliste del entorno, no, hay imágenes más grandotas. Sí, en este caso sí. Pero es relativo, es local al entorno, ¿sí? O sea que cuando uno habla de máximo relativo o máximo local, se refiere a justamente tomar un entorno alrededor del dominio y mirar que la imagen en ese punto en el cual yo estoy trabajando sea la imagen más grande o la imagen más chica. Con respecto a los X, o sea, a los elementos del dominio que están en ese entorno. Acá es, para análisis 2, es lo mismo, pero no hablo de un X, sino de un XY. Entonces, el máximo y el mínimo no es un valor del dominio, sino que es un valor de imagen que se da en un elemento del dominio. Por eso es que ponemos acá que la función en el punto, o sea, la imagen del punto, es la más grande o es la misma que la imagen de los XY para los XY en un entorno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora en análisis 2? Es tomar un punto del dominio y tomar un entorno. Un entorno en análisis 2 es tomar una bolita. Si la imagen en este punto es la imagen más grande de todos los XY en el entorno, entonces ese se llamará máximo relativo, relativo al entorno. ¿Por qué relativo al entorno? Y porque si el entorno lo agrando puede que deje de ser un máximo. Entonces se llama máximo local o máximo relativo, ¿sí? Lo mismo para mínimo. El mínimo local o el mínimo relativo se produce cuando yo tomo el valor imagen de un punto y resulta ser la imagen más chiquita de todas las imágenes de los XY en un entorno del punto. Si la imagen esa es la más chiquita de todas o igual, entonces se le llama un mínimo local o un mínimo relativo. ¿Y qué significa un mínimo absoluto o un máximo absoluto? Esto es diferente. Absoluto, a diferencia de local o de relativo, significa que es de la función que tenés el valor de imagen más grande de todos, si es que existe, y el valor de imagen más chico de todos. Entonces sí, ese es el máximo absoluto de la función. O sea, el valor de imagen, el más grandote de todos, siempre que exista, y el más chiquito de todos, siempre que exista. ¿Y por qué digo siempre que exista? Y porque, por ejemplo, esta función que es de análisis 1, acá tiene un valor mínimo que es absoluto, pero no tiene un valor máximo porque esta función sigue, la rama se va, entonces no tiene una imagen más grande que todas, pero sí tiene una imagen que es la más chiquita de todas. Y además, resulta ser que ahí también hay un relativo. O sea, ese relativo, en este caso, después termina siendo absoluto. ¿Y eso pasa siempre? No, en este caso. En este caso, un extremo que es relativo también se convierte en absoluto, tiene mínimo absoluto y no tiene máximo absoluto esta función. ¿Cuántos puntos críticos tiene esta función? Bien, entonces tenemos que ir a la definición de punto crítico. Tenemos que saber qué significa que una función tenga un punto crítico. Y esa definición no tiene que estar
completa más o menos. No. ¿Sabés la definición o no sabés la definición? ¿Qué es un punto crítico? Es un elemento del dominio, ¿sí? Es un elemento que está en el dominio de la función, y en ese elemento del dominio, las derivadas parciales se anulan ambas, o al menos una de ellas no existe. Entonces, si nosotros vamos a la pizarra, entonces, ahora, la definición de punto crítico significa que voy a tomar un x0 y sub 0. Ese x0 y sub 0 exigile que esté en el dominio de la función. Y además, para que sea punto crítico, tiene que pasar que la f sub x en el punto ese que estoy mirando, le voy a llamar P a ese punto, la f sub x en P me dé 0, y la f sub y en el punto P también me dé 0. Esa es una posibilidad. O hay otra posibilidad, que no exista la f sub x en el punto P, que no exista, o que no exista la f sub i en el punto P. Entonces, las opciones para punto crítico son elementos del dominio de la función donde las derivadas ambas se anulan, o alguna de ellas no existe. No existe. Alguna de ellas no existe. Esos son los puntos críticos de la función. Y ahora la pregunta, ¿qué tienen que ver los puntos críticos con los extremos relativos y con los extremos absolutos? Lo que hablamos hace un ratito. Si es un punto crítico, es posible, no lo sé, es probable, es posible. Profe, Que si la ambas función... derivadas perdón, que interrumpí. Si ambas derivadas parciales no existen, ¿también es un posible punto crítico? De vuelta, ¿cómo me dijiste? Disculpame, que no me da para escribir, ¿viste? Dale, decime. Si ninguna de las dos derivadas parciales existe, ¿es un punto crítico también? Claro, porque es un O. El O en matemática, acordate que no es como el O que nosotros usamos en lo cotidiano. En lo cotidiano el O para nosotros es excluyente. O pasa una cosa o pasa la otra. En matemática el O no es excluyente. O sea, con que pase una de las cosas ya estaría bien. Si pasan las dos, también estaría bien. Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo te pido una pared que sea de color amarilla o blanca, y me traes una pared que es toda blanca, está perfecto. Si me traes una pared que es toda amarilla, está perfecto. Y si me traes una pared que es blanca con pintas amarillas, también estaría bien. Perfecto, profe, era eso. Muchas gracias. De nada, de nada, de nada. Bien, dejo acá, vamos a compartir. Entonces, tenemos, por un lado, la definición de extremos relativos, por otro lado, la definición de extremos absolutos, y por otro lado, la definición de punto crítico. ¿Qué son los puntos críticos? Son esos puntos donde quizás la función tenga subidas o bajadas. Entonces, si yo tengo una función de análisis 1, lo que son los puntos críticos son los puntos donde la función es probable que tenga subidas y bajadas. Quizás no tenga nada. Por ejemplo, acá la derivada da 0. Entonces ese va a ser un punto crítico y está en el dominio de la función. Acá la derivada no existe y está en el dominio de la función, es punto crítico. Acá la derivada no existe porque no es continua. Sí, pero no está en el dominio de la función. Ese no es punto crítico. Y en este punto, si este es el eje, acá sigue el eje, y en este punto la derivada se hace 0. Otra vez. Entonces, y está en el dominio de la función, este es punto crítico. Y ahora, es probable que acá haya un máximo relativo. Sí lo hay un máximo relativo. Es probable que acá haya un máximo o mínimo relativo.
hay un mínimo relativo. No, acá no. No, este no es punto crítico, no se mira, ese se tira. Y este es un punto crítico. Es probable que acá la función tenga un máximo, un mínimo. Bueno, no hay ni máximo ni mínimo. Este punto crítico no presenta en ese punto crítico, esta función, un extremo relativo. Y después los absolutos y el valor de imagen más grande o el valor de imagen más chica, que es otra historia. ¿Quedó claro lo que hablé? Profe, yo tengo una consulta. Al principio dijo que lo del dominio que nosotros teníamos de análisis 1 estaba mal y ahora lo está como tomando de vuelta la idea de que si el punto no está en el dominio, entonces no puede ser punto crítico. Exacto. Lo que quizás Entonces, no entendiste, lo que quizás claro, no capaz que entendiste, lo malentendí cuando lo explicó al principio. sí, Y sí, ahí hay un errorcito en la interpretación. Cuando yo hablé de análisis 1, lo que yo dije fue lo siguiente: ¿cuál es la definición de punto crítico? Entonces, lo primero que me dijeron y me dijo uno de los chicos es que la derivada sea cero o no exista. Después agregó una chica, no, pero el punto tiene que estar en el dominio de la función. Entonces ahí me agarré. En general, nosotros solemos recordar como definición de punto crítico que las derivadas se hagan cero o que alguna de ellas no exista. Y eso está mal. Le tenemos que agregar, además, a esa definición, que el punto sea un elemento del dominio de la función. Entonces, tanto en análisis 1 como en análisis 2, recordar solo que la derivada se hace cero o no existe no es la definición de punto crítico. Falta, además, mirar que el elemento esté en el dominio de la función. Y por lo que vos me decís, me entendiste que en análisis 1 no era necesario que pertenezca al dominio de la función y en análisis 2 que sí tenía que pertenecer al dominio de la función. No, o sea, yo siempre venía con esa idea de que el punto sí o sí tenía que pertenecer al dominio. Así que. Exacto, tanto en análisis. Justo acá cuando empezó, que estaba como observando cada idea que tiramos, ahí por ahí lo malentendí. Pero no, ahora está bien. ¿Me entendiste Gracias. ahora? Sí. ¿Está? El punto crítico es un punto del dominio de la función. Para análisis 1, para análisis 2, para análisis 3, para análisis 8. Punto crítico es eso. ¿Sí? No importa dónde esté la función, si vas a hablar de punto crítico, tiene que ser un elemento del dominio. Vuelvo a repetir. Si vos te piden encontrar los puntos críticos y no estás mirando que esté en el dominio de la función, el análisis está mal hecho. O sea que si el ejercicio te pide eso, hallar los puntos críticos, y vos vas y encontrás los puntos que a vos te parece que son puntos críticos sin mirar que estén en el dominio de la función, el ejercicio está mal, por más que todas las cuentitas estén bien. ¿Sí? Es fundamental que esté en el dominio de la función. Si no está en el dominio de la función, significa que la función ahí está agujereada, significa que la función ahí tiene un corte, significa que la función ahí tiene una asíntota vertical. Imposible en esos puntos pensar que puede haber un máximo o un mínimo. Es imposible. Si está agujereada, está cortada, tiene una asíntota vertical, es imposible pensar que ahí tiene un extremo relativo, porque los puntos críticos son los probables o los posibles extremos relativos. Bien, entonces ahora tenemos la definición de punto crítico, tenemos la definición de extremo relativo y la definición de extremos absolutos. Y acá les aclara justamente lo que les decía yo, ¿no? Que los puntos críticos son los candidatos a convertirse después, no lo sé, candidatos no significa que se conviertan, en extremos relativos. Ahora bien, este teorema es un teorema que por ahí, en función de lo que yo hablé, puede ocasionar cierto conflicto. ¿Por qué el conflicto? El problema es el mismo, nos acordamos pedazos. Y al acordarnos pedazos se rompe toda la teoría y entonces no funciona nada. Observen lo que dice este teorema. Si una función definida desde un dominio que está en R2, en R, y D es un conjunto abierto, si la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto, y si existen las derivadas,
las derivadas van a ser 0. Entonces este teorema, a ver, me está diciendo que si vos tenés una función y ya estás seguro que la función tiene un máximo o mínimo local, y además estás seguro que las derivadas existen, entonces no le queda otra que las derivadas sean 0. Entonces, este teorema suele confundirse con esto de punto crítico. ¿Qué es punto crítico? Posible, probable extremo relativo. Son aquellos elementos del dominio donde las derivadas se anulan las dos o alguna de ellas no existe. Y este teorema es más individual, o sea, es muy particular. Me está diciendo, si vos sabés que la función tiene una subida o una bajada, un máximo o un mínimo, y además sabés que existen las derivadas, entonces las derivadas tienen que anularse. No puede pasar que alguna de las derivadas no exista. Porque que las derivadas no existan está relacionado con que la función es angulosa. Entonces, si tiene un máximo o tiene un mínimo y sabés que las derivadas existen, tiene que ser suave. Por eso es que me dice que las derivadas van a tener que valer 0. Está pensado en ese sentido. Entonces, cuidado con ese teoremita, no confundir con la parte de extremos, de puntos críticos, ¿sí? Punto crítico, las dos posibilidades. Elemento del dominio de la función, ambas derivadas se anulan o alguna de ellas no existe. Pero si vos estás trabajando con una función que sabés que tiene una subida o una bajada y además sabés que es suave en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, o sea que la derivada respecto de X existe, que la derivada respecto de Y existe, no queda otra que las derivadas valgan 0. Eso está diciendo. Bien. Bueno, vamos a mirar un poquito algunos ejemplos. Yo hasta acá no tomé ejemplos, había uno acá primero. Vamos a mirar esta función. Quedan 10 minutos para terminar, así que vamos a alcanzar a mirar esto. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Nos dice, por ejemplo, esta función presenta un único punto estacionario. Bueno, saltaron con una palabra nueva. ¿Qué se le llama estacionario? Se le llama estacionario, ¿sí? ¿Qué nos puso acá en el primer caso? El gradiente de f. Está bien. ¿A qué se le llama estacionario? Se le llama estacionario, yo no uso este vocabulario, pero bueno, es un nombre que por ahí alguna bibliografía lo utiliza. Cuando la f sub x da 0 en el punto y la f sub y también da 0. Cuando pasa eso se le llama punto estacionario. ¿Estamos? O sea que es un punto crítico, pero no cualquier punto crítico. Es un punto crítico donde las derivadas ambas existen y da 0. Y acá lo que nos pide es, bueno, mostrar que esta función tiene un punto estacionario ahí. Entonces, voy a la pizarra. Nuestra función, nuestra f de xy, era recién, ¿no? La función de recién. ¿Era 3 menos o 3 más? ¿Se acuerdan? Más, creo que era. Bueno, 3 3 más. más x ahí, al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado. Sí. Bien, esa es mi función. Miremos el dominio. Siempre. El dominio de la función. En este caso es polinómica. Por lo tanto, el dominio de la función es todo R2. Bueno, vamos a buscar los puntos críticos. Puntos críticos. Entonces, para buscar los puntos críticos,
tenemos que encontrar, y escribo la definición, todo para repasar y recalcar todo, ¿no? Son los X, Y en el dominio de la función tal que, y pueden pasar dos cosas, la f sub x en ese punto, le voy a llamar x0 y sub 0, tal que la función en ese punto, x sub 0 y sub 0, me da 0, la derivada parcial respecto de x, y la derivada parcial respecto de y en el x0 y sub 0 también da 0. O hay otra posibilidad, no exista la f sub x en el punto x sub 0 y sub 0. O que pase una de las dos, no exista la f sub y, para abreviar, bueno, en el punto, ¿no? x0 y sub 0. Entonces tiene que pasar eso. Profe, disculpe que lo interrumpa, ¿puede pasar que una esté definida en el punto y valga cierto número que no sea 0 y la otra no exista y ya con eso tal cual es punto sí, crítico? Sí. Bien. Sí. Bien. Ese caso que vos estás planteando, me estarías diciendo que una no existe. Y si una no existe, mientras esté en el dominio de la función, se llama punto crítico. Y además, en la teoría de recién, a estos les llama, en particular, les da el nombre de punto crítico estacionario. Yo ni lo uso a eso, pero bueno, no me importa el nombre. Entonces, si tenés la función, calculemos la f sub x. Cuando voy a calcular la f sub x de xy, la derivada parcial respecto de x, acá da 2x. Cuando voy a calcular la derivada parcial respecto de y, en el xy, me da 2y. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. ¿Reales o R2? Perdón, R2 es. Bien. ¿Y el dominio de esta otra? También. Entonces, no hay puntos donde las derivadas o alguna de ellas no existan. No, eso no es posible. O sea, para esta función, si llega a haber puntos críticos, no son de esta forma. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el dominio de la f sub x es todo R2, existe siempre. Y el dominio de la f sub y es todo R2, existe siempre. Entonces, la única posibilidad que tenemos de punto crítico es que 2x de 0 y que 2y a la vez también de 0, no pongo el y, pero lo escribo en forma de sistema de ecuaciones, que es lo mismo. Entonces me sale que el x es 0, es la única posibilidad, y que el y sea 0, escrito en forma de sistema de ecuaciones, eso significa un y. Por lo tanto, lo que estás encontrando es que en 0, 0, la función, como es un elemento del dominio de la función y además las derivadas se anulan ambas, es un punto crítico. Y es un punto crítico de esos que se llama estacionario. Entonces ahí demostramos lo que nos dice el ejemplo. Demostrar que en 0, 0 presenta un punto estacionario. Listo. Ahora nos da esta función f2 y nos dice que no posee puntos críticos. Bueno, vamos a mirar eso. Acuérdense la función. Es sencilla, x más y. Dice que no presenta puntos críticos. Entonces tenemos la f de xy. La f de xy es igual a x más y. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todo R2 está bien. Todo R2.
Eso nos simplifica mucho los problemas, ¿sí? Es todo R2. Ahora, escribir esto, ¿ustedes están de acuerdo a que es lo mismo que escribir esto? No. ¿No? ¿No es lo mismo? Profe, Para mí sí, porque antes hacíamos eso, tipo, nosotros vemos que f de x era igual a y, ahora ponemos que f de x y igual a z, ¿o no? Claro, lo que le está llamando es que tenés el diagramita de Venn, tenés el X, Y, ese par ordenado, X, y acá tenés otro conjunto, y lo que hace la función f, agarra el XY y te devuelve un número que lo estoy llamando Z. Por lo tanto, escribir esto y escribir esto es lo mismo. ¿Sí? Ahora, escribir esto contra escribir esto. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Bien. ¿Y esto qué es? un plano. Ajá. ¿Y si es un plano? ¿El plano tiene subidas y bajadas? No. ¿Suaves o No. bruscas? Entonces no puede tener puntos críticos. Es un plano. No tiene subidas ni suaves ni bruscas. Entonces esto no puede tener puntos críticos. Bien, veamos eso teóricamente. Calculo la f sub x. Esto es, perdón, esto es xy acá, capaz que por eso confundí. Le mandé ahí. Ya se corta la clase, profe. Queda menos de un minuto. Bueno, listo, chao, no los veo más entonces. ¿Cuánto queda menos que qué? De un minuto. Bien, cerramos. ¿Y hora es? A ver. Ah, nos dan, sí. Cerramos y volvemos a entrar. 5 minutitos, denme, ¿sí? Yo no sé por qué cuando estábamos en la presencialidad yo podía dar clase 2 horas y media. Cuando estoy con la compu tengo que cortar a cada ratito. No sé si la garganta, la compu que cansa, no sé. Bueno, 5 minutitos y entramos de nuevo. ¿Estamos? Sí, un recreíto de 5 o 10 minutitos. Genial, profe. Ahí volvemos a entrar. Dejo
Profe, si está explicando algo, no sé, no lo estamos escuchando, está muteado. Bien, sí, gracias, gracias. Sí, estaba muteado, estaba hablando. Les decía que voy a terminar con este ejemplito, que es el ejemplo 3, y acá voy a dar por terminada la clase de hoy. La idea fue dar poquito, pero es dar lo básico que necesito para la clase siguiente, que va a ser más intensa, más larga, y es donde vamos a explicar cómo encontrarle a una función los extremos relativos o absolutos, los diferentes casos que hay, las distintas herramientas que tenemos. Obviamente, si para la clase que viene no tenemos claro lo que vimos hoy, entonces la clase que viene va a estar perdida y realmente vamos a seguir con las mismas dudas y quizás más también de cómo trabajar con funciones en cuestión de extremos relativos o absolutos. Entonces, voy con el ejemplito 3, que es esta función x más raíz de 3, y el ejemplo dice que tiene infinitos puntos críticos. Bueno, vamos a mirar eso, a ver qué podemos hacer. Tenemos la función f de xy, que es la función que era x más raíz de y, ¿no? X más raíz de y. Sí, creo que sí. Sí. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los y mayores a 0 y para x no hay ninguna restricción. O sea que los x son todos, pero los y tienen que ser o bien 0 o bien positivo. Claro. O sea que tiene que ser el primer cuadrante y el segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Esto, hecho en un parcial, está mal. ¿Sí? Yo lo hago para economizar tiempo y no escribir simbólicamente lo que estoy diciendo, porque en este caso escribirlo es largo y me es mucho más práctico hacer el dibujito y entonces entender de que estamos trabajando en este sector, para estos XY. Bien, decía que tenía infinitos puntos críticos. Habría que recordar cuál es la definición de puntos críticos, ¿me la dicen? Era un punto en el que las dos derivadas den 0 simultáneamente o una no exista. Y bien. Que pertenezca al dominio de la función. Y que pertenezca al dominio. Eso va primero. Porque no vaya a ser cosa que te salte un punto por acá. ¿Qué te importa este punto? ¿Está? Tiene que saltar, si es punto crítico, que esté dentro del dominio de la función. O sea, son puntos que tengan imagen. Entonces calculemos la f sub x del xy y la f sub x de xy, derivo respecto de x, me va a dar 1. Calculamos la f sub y de xy, y eso me va a dar la derivada de esto menos... ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la derivada de eso? Uno sobre 2 raíz de y. ¿Estamos? Bien, entonces ahora tenés que plantear un sistema de ecuaciones donde tenés que pensar que la f sub x de xy de 0 y simultáneamente que la f sub y de xy también se haga 0. Lo planteo en sistema de ecuaciones para no poner el y. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que el 1 sea igual a 0 en algún lado y que 1 sobre, menos 1, perdón, sobre 2 raíz de y, que también sea 0. Y esto es absurdo. Entonces, no hay puntos críticos en los cuales las derivadas se anulen simultáneamente. ¿Y cuál era la otra condición de punto crítico? Que una no exista. Bien, esta existe en todos lados. Entonces, en todo caso, tengo que mirar esta donde no existe. Hay que buscar el ¿Y dominio dónde de esta no eso, existe? Entonces, si yo miro, no existe la f sub i
de XY. No existe fuera del dominio de este, porque si nos mantenemos dentro del dominio que dijimos va a seguir existiendo. Me parece Excepto que el no. cero. Bueno, no existe, sí, solamente si el I vale 0. Si el I vale 0 y el 0 es un elemento del dominio de la función, la derivada parcial respecto de I no va a existir. Entonces, los puntos críticos de esta función son los puntos donde el X toma cualquier valor, pero la condición es que el I valga 0. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de esta función? Son todos los puntos del eje de las X. Esta función tiene infinitos puntos críticos de esta naturaleza, ¿no? Que la derivada parcial respecto de I no exista. Entonces tiene infinitas posibilidades en los cuales la función presente máximos o mínimos relativos, máximos o mínimos absolutos. ¿Qué presenta la función en esos puntos? ¿Serán máximos relativos? ¿Serán absolutos? ¿Serán las dos cosas? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a analizar la clase que viene. Hasta acá dejamos por hoy, chicos. ¿Sí? Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, en la profe. Muchas gracias por la clase. Chao, chao. Tenemos los parciales, profe. Gracias. Ya le hablé con Mabel, ¿sí? Así que supongo que habrá habilitado. Habilitó solamente la parte de la entrega, o sea, podemos ver unos archivos de corrección que hay, pero no podemos ver la nota que nos pusieron. Está dentro del archivo de corrección, la nota. No, O sea, ¿Sí? hay unos parciales, están los resolución, archivos. Claro. Hay No resoluciones subidas. no alcanzo a entender. Yo entro a PEDCO. Y cuando yo entro a PEDCO, que entro a, por ejemplo, por decir algo, entro a López, López tiene que tener el PDF, yo tengo que poder ver la corrección y a la derecha está la nota. No está visible. No aparece la nota. Claro, no A mí está me dice- visible. está Si quiere le visible, presento profe. pantalla para que vea cómo lo vemos No, nosotros. ahí le mando a Mabel, no se hagan problema, chicos, Ah, ya bien. le mando a Mabel. No quisimos publicar un listado con los aprobados y desaprobados, justamente porque en realidad, cosa que no nos habíamos dado cuenta, lo quisimos mejorar en realidad, es que cuando uno publica el listado de aprobados y desaprobados, algunos por ahí no lo toman a bien que todo el mundo sepa si esa persona en particular aprobó o desaprobó. Entonces, bueno, que cada uno entre a su archivo y mire si está aprobado o no. Eso fue lo que intentamos hacer. Ahora yo hablo con Mabel, no se preocupen, chicos. Genial, muchas gracias, Bueno, profe. vemos. gracias, profe. Hasta Chao, luego. chao. Chao, nos vemos. Chao, profe.